¿En qué consiste ser un león? ¿Dónde reside el poder del trono africano? ¿En forjar alianzas, proteger a su estirpe y barrer a sus rivales? La supremacía del león solo se impone por la fuerza. Asesinos brutales. Para ser rey, hay que luchar guerras sangrientas y ganarlas. El instinto empuja al león y libera una fuerza temible. Parece ajeno a las nociones de la crueldad, el remordimiento y la culpa. Pero sabe con pavorosa certeza lo que significa ser un león. En la sabana africana, los leones triunfan tomando lo que necesitan. La brutalidad es un estilo de vida. Este es el santo grial de dos de nuestros nómadas. Una manada de leones sin machos que la defienda. Huele a violencia inminente. Los leones son bienvenidos con las garras abiertas. Durante la toma del poder, los combatientes sufren fuego amigo. A pesar de su agresividad, los leones no tienen nada que ganar de las luchas a muerte. Así es como establecen el nuevo orden. Los leones saben cuándo retirarse si están en inferioridad de número. El gesto de su compañero indica que está comprobando si hay hembras en celo. Los nuevos machos son capaces de matar a los cachorros, pero estos tienen más de un año y por ahora están a salvo. Por el precio de unas cicatrices, ahora los machos tienen su propia manada. Es el fin de la estación seca en el Parque Nacional de Serengeti, en Tanzania. Tiempos difíciles, pero las cicatrices se cierran y los grandes rebaños se acercan. Unos días después, la manada se establece. Los leones comienzan su cortejo.
Pocas veces conciben en su primer intento después de la invasión. Las hembras necesitan garantías de que los nuevos leones serán bastante fuertes para proteger al grupo y que se quedarán con él. A menudo se aparean durante 4 días. Ahora los nómadas son los protectores de la manada. Los machos jóvenes, los futuros solteros sin manada, disfrutan de todas las ventajas de una manada estable, por ahora. Con el tiempo, asumirán la carga que deben acarrear todos los machos con éxito. Como sus nuevos protectores, se convertirán en nómadas hasta que crezcan y puedan tener su propia manada. Proteger manadas conlleva sus beneficios. Las hembras hacen casi todo el trabajo. Pero, ¿por qué cazar cuando los guepardos pueden hacerlo por ellas? Los leones son oportunistas. Prefieren minimizar el riesgo. Son mucho más potentes que los esbeltos guepardos. Incluso en un 3 contra 1, no tienen rival. Su mayor fuerza también se aplica en el seno de la manada, pero esta leona es tenaz. El león interrumpe la persecución porque no tiene tanta hambre como para consumarla. A pesar de la escasez de presas, el grupo ha estado cazando con eficacia más allá de las lindes de su territorio y a veces ha perseguido presas infrecuentes. Los grandes felinos usan las acacias como atalayas. Los machos quedan rezagados, demasiado evidentes para una emboscada. Una patada certera de una jirafa adulta podría matar al mayor felino de África. A esta altura del año, el hambre de los leones se impone a los riesgos de la lucha. Las jirafas jóvenes dependen de sus madres para eludir el asalto.
Los cazadores varían su táctica. Igual que sus presas. La segunda mejor defensa de una jirafa madre es ocultar a sus crías en el sotobosque. La cacería se convierte en un juego del escondite mortal. La joven jirafa está demasiado expuesta. Su madre carece de la fuerza para encararse con sus agresores. La jirafa se verá obligada a abandonar el bosque de acacias para dar a sus crías posibilidades de supervivencia. También nuestros leones tienen que desplazarse para ampliar sus redes. Los babuinos casi nunca figuran en su lista de objetivos. Los machos adultos están armados con largos colmillos para defender a su tropa. El hambre es el incentivo más poderoso. Los babuinos son vulnerables mientras se alimentan en el suelo o cerca de él. Se valen de su gran número para disuadir a sus atacantes. Pueden atacar en masa y herir a los felinos, pero un estómago vacío provoca acciones audaces. Su única posibilidad de alimento es un mono solo y desprevenido. Un solo babuino puede sostener a una leona solo si no lo comparte. Los gritos de alarma la delatan. Tras unos cuantos bocados, la leona es desvalijada por su grupo.
La severidad de la estación seca está llegando a su fin. La manada solo tiene una presa a la vista antes de las lluvias. Los búfalos son una de las pocas opciones que quedan en el territorio de la manada. Son las criaturas más grandes y peligrosas a las que se enfrentan los leones. Nuestros machos no están hechos para correr tras sus presas. Su tamaño y su melena los convierte en cazadores ineptos. Pero cuando el hambre les obliga a actuar, cazan animales 3 veces mayores que ellos. La leona inicia el ataque. Es la señal para que el macho golpee. Gracias a su éxito, podrán alimentar a todo el grupo, pero los riesgos son enormes. El búfalo no se rinde y su manada inicia el contraataque. El tiempo del león se agota. La poderosa manada de búfalos se reúne presta a atacar. El poder y la fortaleza de nuestro león triunfan. Con presas de este tamaño, ningún miembro del grupo se quedará con hambre. Es un alivio en los últimos días de la estación seca, pero la salvación se halla en el horizonte. La transformación está próxima. Colmadas de precipitaciones, las nubes tormentosas llegan al territorio de la manada. Los ñus siguen a las nubes de lluvia ansiando los nuevos brotes. Por fin, un consuelo. La vanguardia de la manada ingresa en territorio leonino. Los machos adolescentes, los futuros pretendientes, son tolerados por los machos jefes de la manada, pero su período en el grupo materno está agotándose. Ahora los machos invasores están plenamente integrados en la manada. Uno se relame con visión del botín que se avecina. El otro hace lo que más le gusta hacer a un león.
Es el comienzo de la sobreabundancia propia de la estación lluviosa, e igualmente el número de bocas que alimentar aumenta. En un arbusto aislado de acacia, nuestra leona da a luz a la camada del nuevo macho 3 meses y medio después de la concepción. Para reducir al mínimo el riesgo para sus recién nacidos, busca el aislamiento. Sus cachorros han nacido totalmente desamparados y tardarán hasta 11 días en abrir los ojos. Estos cachorros tienen suerte porque no tendrán que competir con otros por la leche cuando crezcan lo suficiente para unirse a la manada. Pero para sobrevivir, antes tienen que encontrar la parte adecuada del cuerpo de su madre. Una avalancha de manadas errantes invade el territorio de los leones, que tienen mucho donde elegir. Los machos casi nunca cazan. Sus melenas llaman demasiado la atención a sus presas potenciales. Su función principal es defender su manada de los machos solteros. El número de manadas es asombroso y están a punto de multiplicarse de forma dramática. Miles de ñus nacen en un período de 3 semanas. Esta táctica abruma a los depredadores y garantiza un largo porcentaje de supervivientes. Con tanta abundancia de presas impotentes, el acoso de los leones resulta casi redundante. El gato y el ratón al estilo del Serengeti. Las leonas no están hambrientas, pero estas presas son difíciles de resistir. Los leones no son los únicos depredadores en acción. Las hienas también son veloces y aprovechan el excedente de comida. No matan a mordiscos, sino que destripan a sus víctimas, que mueren a los pocos minutos. Sus nutrientes sostendrán a sus exigentes cachorros. El guepardo es consciente de que otros depredadores son amenazas directas para sus crías. Cambiar de madriguera es peligroso.
Las leonas son muy tolerantes con sus propios cachorros, pero ferozmente intolerantes con los de otros depredadores. Nunca es seguro mudarse cuando hay depredadores cerca. La madre solo puede trasladar a un cachorro a la vez, lo que convierte a los que esperan en blancos vulnerables. Una vida más se pierde. Solo la mitad de los cachorros de guepardo llega a los 3 meses de edad. Nuestros 2 machos proporcionan un hogar más seguro a sus crías. Las destrezas de la nueva generación de leones se adquieren mediante juegos. Nuestros machos emplean sus periodos de descanso de un modo menos activo. Los leones reposan hasta 21 horas al día. Los jóvenes machos de la manada, los futuros pretendientes, mantienen la discreción. Los machos adultos no tolerarán su presencia mucho más tiempo. Cuando tengan 2 años y medio de edad, los jóvenes abandonarán la manada y formarán una coalición de leones solteros sin manada. Cuando tengan 5, buscarán su propia manada. Es un gran paso. Sin el apoyo de su grupo, el mundo es un lugar implacable. El tiempo es cada vez más seco. No hay despedidas. Deben viajar más allá de los límites del territorio marcado por sus madres y adentrarse en los dominios de manadas vecinas. Ahora son nómadas y allanadores, obligados a estar siempre en marcha para evitar problemas. Los 2 nuevos jóvenes leones solteros se toman su tiempo para cimentar su vínculo. Frotando sus cabezas, comparten su olor, otro aspecto que los une. Pero lo que los une de verdad es que 2 intimidan el doble que 1. Se necesitan. Y también necesitan comida, algo que las hembras de su antiguo grupo siempre les proporcionaron. En este nuevo ámbito desconocido de la sabana, hay presas. Pero la inexperiencia de los jóvenes leones juega en su contra. El dúo de solteros comienza poco a poco. Las avestruces dejan sus huevos a la intemperie. La hembra de guardia no tiene otro remedio que apartarse mientras los leones se atiborran.
Algo es mejor que nada. Con el tiempo, los jóvenes errantes desarrollarán su particular melena adulta. Más grandes y fuertes, siguen siendo intrusos en el abrevadero de otra manada. Este macho es demasiado joven para estar solo. Su grupo debe de estar cerca. Viajando en la cola de esta masa oscura están estas pequeñas ágiles gacelas Thompson de tonos ocres. Estos herbívoros se alimentan de pasto, pasto descartado por otros. Aún así, son buenas presas. La manada de leones residentes está regida por un solo macho. Y como siempre, son las hembras las que hacen casi todo el trabajo. La emboscada es siempre preferible cuando el terreno ofrece resguardos perfectos. Las jóvenes gacelas que no interpretan los signos se meten en un gran lío. La leona no ha detectado a los nuevos machos, el dúo de solteros, en su territorio y se lleva su caza para comérsela. Pero los chicos tienen hambre. Los leones de manada no comparten comida, ni hembra ni territorio con forasteros. La leona está sola y alejada de su grupo. Este macho intruso desconocido la pone nerviosa. Además, hay otro. Siempre habrá otros que se ocupen de los restos. Otro clan de hienas y sus cachorros tiene su guarida en el territorio de los leones. Los cachorros son bulliciosos y juguetones. Incluso tan pequeños, tienen voz. Su aullido cacareante está bien formado, pero no es el lugar ni el momento para anunciar su presencia. La manada residente ha expulsado a sus machos subadultos, pero uno regresa para aprovecharse de la caza ajena. Es un gran error.
Nuestros machos solteros, que ya fueron humildes subadultos, tienen 4 años y forman un equipo formidable. Aún no han encontrado a su propia manada, pero se aproximan al penúltimo hito de su camino a la madurez: el exterminio de los rivales. Como el cachorro de guepardo asesinado por la primera manada, los cachorros de hiena también son blancos potenciales. Aún no son hábiles cazadores, pero para el instinto brutal del león, son sus rivales. Las hienas adultas encargadas de su cuidado son pocas y no tienen otra opción que la huida. Las crías ocultas bajo tierra tendrán que confiar en su suerte. Y es mala. En esto consiste ser un león con éxito. Los machos solteros reafirman su dominio. Las hienas abandonan su guarida en peligro. Solo quedan los carroñeros para hacerse con los restos de lo que una vez fue el futuro de las hienas. Estos impotentes grandes felinos en plenitud tienen un objetivo más que lograr: tomar el poder. Esta leona, miembro de una manada estable, solo detecta la lluvia inminente. El único macho del grupo no es lo bastante fuerte como para proteger a su familia extensa. Una leona con cachorros recién nacidos tiene mucho que temer y que perder si se produce una invasión. Pero los solteros están en su apogeo. Uno de ellos se desvía a una formación rocosa conocida como copi. Su compañero se queda en la pradera. La leona debe ocultar a sus cachorros. 2 contra 1. Y el rey actual sabe que ha sido derrotado. Sin manada, su futuro es sombrío. La mayoría de los miembros de la manada también se exilia. Sobre el copi, el segundo soltero se acerca a los cachorros. Un asesino en una guardería.
La leona, con su instinto enardecido, hace lo que tiene que hacer, defender a sus pequeños. A cualquier precio. Pero a pesar de sus esfuerzos, esta lucha es una mera distracción. Los leones no adoptan cachorros. La estrategia para garantizar el futuro de su linaje pasa por matar sin piedad. El primer macho aleja a la leona. Misión cumplida. Es demasiado tarde. Los cachorros han muerto. No puede hacer más. Estas muertes son una simple fase en la vida de los machos solteros, acontecimientos necesarios para garantizar su propio futuro, que reside en esta manada cuya estabilidad los intrusos han destruido. Con el tiempo, las hembras engendrarán a sus cachorros. El ciclo de brutalidad que marca la vida del león proseguirá. El éxito de actos de violencia repentinos, eficaces y mortíferos, todo por el bien de la manada. Son asesinos brutales. Pero para estos grandes felinos, ser un león consiste en esto.